a hablar entonces acerca de la sentencia for. La sentencia for va a ser el último bucle que vamos a ver. Ya con eso abarcamos los tres bucles que habíamos platicado en un inicio. Ya vimos while, do while y ahora estamos en el bucle for. El bucle for tiene la característica de ser un bucle diseñado para ser utilizado por medio de contadores, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento desean o identifican que deben de utilizar un bucle controlado por contadores, la preferencia debiese de ser el bucle for, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Resulta que el bucle for es un bucle más robusto que el while y que el do while, debido a que dentro de su estructura, o sea, por su propia naturaleza, ya nos permite realizar ciertas operaciones con contadores que el bucle while y en el do while los debemos de manejar de forma externa, ¿sí? Pero en el caso del for ya son parte de su estructura. Entonces, si vemos lo que tenemos acá en pantalla, nuestro primer punto dice que la sentencia for es la más adecuada a implementar cuando se quieran utilizar bucles controlados por contador, ¿sí? Y eso ya quedamos que es por su propia estructura, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es esa estructura que hace que sea el bucle a utilizar cuando se quieran utilizar contadores. Dice que un bucle for va a estar compuesto de 4 partes, ¿sí? La primera parte va a ser la parte de la inicialización. En esta parte de inicialización lo que vamos a colocar nosotros es la declaración, si fuese necesario, nos permite colocar ahí la declaración de un contador. Adicionalmente a la declaración del contador nos permite asignarle su valor inicial, ¿sí? Que es lo que conocemos como inicialización de variables. Entonces, en esta primera parte del bucle for, lo que vamos a poder hacer es declarar variables o declarar el contador e inicializarlo. ¿De acuerdo? En la segunda parte del bucle for, o en el segundo componente, lo que vamos a colocar es una condición de iteración. ¿Se recuerdan ustedes que para el while y para el do while dentro de paréntesis colocábamos cuál era la expresión que se debía de evaluar para saber si el bucle se debía seguir repitiendo o ya no? ¿Sí se acuerdan? Ok. Entonces esa condición, esa misma condición es la que vamos a colocar en esta segunda sección, en esta segunda parte de condición de iteración. Entonces hasta aquí sabemos que hay dos componentes dentro del bucle for. El primer componente es su inicialización, que es donde vamos a colocar los contadores y el valor inicial de esos contadores. Y el segundo componente, que es donde vamos a colocar la condición que va a definir si el bucle for se debe seguir repitiendo o si se debe detener. La tercera parte va a ser un incremento. ¿Qué es este incremento? Es donde nosotros vamos a colocar cómo vamos a hacer variar el contador que declaramos e inicializamos en la primera sección, ¿sí? Se recuerdan que un contador puede ser incremental, puede ser decremental, puede incrementarse de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Eso es lo que vamos a definir en esta tercera parte. Ok, entonces, las tres partes que sabemos hasta ahora: inicialización, donde se declara e inicializa el contador o los contadores que se van a utilizar dentro del bucle for. La segunda parte, que es la condición de iteración, que es la expresión que se va a estar evaluando para definir si se debe de repetir nuevamente el bucle o si se debe de detener. La tercera parte, que es un incremento, que es donde hacemos cambiarle el valor al contador que fue colocado en la sección de inicialización. Y la cuarta y última parte, que son las sentencias. Las sentencias básicamente van a estar encerradas dentro de una llave de apertura y una llave de cierre, que ya quedamos que es lo que nos define un bloque de código.
Entonces dentro de ese bloque de código van a estar las instrucciones que deseamos que se repitan dentro del bucle. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura del bucle for en C++? De entradita vamos a tener una nueva palabra reservada, que es la palabra for, ¿sí? Esta sentencia for va a estar seguida de un paréntesis de apertura y dentro de esa pareja de paréntesis, que al final va a ser una pareja de paréntesis, vamos a colocar las 3 primeras secciones que platicamos en la diapositiva anterior. Las secciones, que ya les dije que son 3, van a estar divididas o separadas por medio de un punto y coma. Entonces tenemos la sección de inicialización, un punto y coma que indica el final de la sección de inicialización, una condición de la iteración, que es la expresión, un punto y coma que me indica el final de la segunda sección y la sección de incremento. Y como la sección de incremento es la última, entonces ya no colocamos otro punto y coma, sino que basta con colocar el paréntesis de cierre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la primera sección, inicialización. ¿Qué dijimos que íbamos a colocar ahí? Y ahí vamos a poder nosotros declarar las variables. Si lo quisiéramos, no es obligatorio hacerlo ahí, pero sí nos permite hacer la declaración de variables. Y lo que sí es obligatorio colocar ahí es la inicialización del contador, ¿sí? Y puede ser uno o varios contadores. Esencialmente van a ser él o los contadores que se utilicen dentro del bucle for. ¿Estamos? Eso es entonces la primera sección. La segunda sección, que es la condición de iteración, dijimos ya que iba a ser una expresión. Y era una expresión que al momento de evaluarse, si daba verdadero, no le iba a indicar al bucle que se debía de repetir una vez más, y cuando diera como resultado falso, significaba que ya no se debía de repetir el bucle. Es el equivalente a lo que escribíamos entre paréntesis en el while y en el do while. Y el tercer segmento es el incremento. Y en el incremento platicamos que es donde vamos a modificar el valor del contador o los contadores que hayamos inicializado previamente. ¿De acuerdo? Y en este incremento nosotros podemos modificar esos contadores de manera incremental, de manera decremental o en distinta cantidad de unidades. Me refiero a que el contador se incremente o decremente en una unidad o que se incremente y decremente en 2 unidades o en 3 unidades o en las unidades que lo necesite. Seguido de este paréntesis de cierre va a venir una llave de apertura y una llave de cierre. Y entre la llave de apertura y la llave de cierre lo que vamos a colocar son todas las sentencias que deseamos que se repitan. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Entonces, acá abajo tenemos un pequeño diagrama de flujo de cómo se comporta la instrucción for. Si se fijan, es básicamente lo mismo que teníamos con un while y con un do while. Va a venir nuestro flujo. Lo que se va a hacer es realizar una inicialización. Después que se haga la inicialización, se va a evaluar la condición. Después que se evalúe la condición, se va a determinar si es verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuta la sentencia o el conjunto de sentencias, es lo que se haya colocado dentro de la llave de apertura y llave de cierre. Y cuando se termine, va a regresar nuevamente a evaluar. Bueno, la verdad es que ahí regresa a realizar el incremento. Después de realizar el incremento, evalúa la condición y después de la condición determina si es verdadero o falso. Si es verdadero, vuelve a repetir el ciclo y si es falso, lo que hace es finalizarlo y continuar después de la llave de cierre que defina el final del bucle for. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Vamos bien? Ok.
Para entender entonces el bucle for, vamos a realizar un ejemplo. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Dice que debemos de elaborar un programa en C++ que muestre los 5 primeros números naturales, su valor elevado al cuadrado y su valor elevado al cubo. No sé si se entiende la problemática o hay alguna duda respecto a lo que se debe de hacer. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a darle solución con el bucle for. Acá les pregunto, ¿quieren que resolvamos primero el ejemplo con un bucle while o do while y después con un for y así puedan ver ustedes cuál es la diferencia entre ambos o entramos de una vez al for? Ok. Eh, Linda dice los tres. No lo va a poder complacer. Hagámoslo con un while si quieren. O con un do while y con un for. Lo que ocurre es que el while y el do while son bien similares. Entonces no creo que nos aporte mucho. ¿Quieren while o do while? Démosle con do while. Lo que debemos de hacer es listar los primeros 5 números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Mostrar esos números elevados al cuadrado y mostrar esos mismos números elevados al cubo. ¿De acuerdo? Va. Para mostrar los 5 números naturales con un do while, sería algo sencillo como esto. Do while, digamos que va a haber una variable que se llame contador y esto se va a repetir mientras que contador sea menor o igual que 5. ¿De acuerdo? Pero si necesito un contador, entonces necesito declararlo como variable. Va a ser int contador. Y como dijimos que los primeros 5 números naturales son 1, 2, 3, 4 y 5, entonces vamos a inicializarla con el valor de 1. Muy bien. Para mostrar los 5 primeros dígitos, si quieren resolvamos eso primero. Lo que debiese hacer es únicamente un cout de contador. ¿Sí? Y entonces ahí lo que tendríamos sería este comportamiento. Ah, creamos un bucle infinito, no sé si se dieron cuenta. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta incrementar el contador. Contador más más. Entonces ejecutémoslo nuevamente. Vamos a darle reload. Ahí estamos. Ahora otra vez seleccionemos aquí todo. Peguemos lo que copiamos y listo. Ejecutemos nuevamente. Y listo. Nos muestra ahí los primeros 5 números naturales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo determinar su cuadrado? La forma sencilla, para variar la forma sencilla, va a ser multiplicar contador por contador. ¿Sí? Y con eso vamos a encontrar el número elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1 y 1 elevado al cuadrado 1, 2, 2 elevado al cuadrado 4, 3, 3 elevado al cuadrado 9 y así para los siguientes dos números. Y para determinar el cubo, nuevamente la forma sencilla va a ser hacer un contador por contador por contador.
Aquí falta un menor. Aquí solo voy a hacer esto para ahorrar espacio. Y vamos. Tenemos entonces el número elevado al cuadrado, el número elevado al q. Para 2 va a ser 2, 4, 8. Para 3 va a ser 3, 9, 27. Para 4, perdón, va a ser 16 y 64. Y para 5 va a ser 25 y 125. ¿Alguna duda respecto de lo que hicimos? Estamos bien, mucha verdad que está sencillo. No era necesario hacerlo con el while y con el do while. Me llegan jovenazos. Va. Ahora, ¿cómo puedo utilizar un bucle for para hacer esto? Recordatorio nuevamente, jóvenes. El bucle for es o se utiliza regularmente cuando se quieren crear bucles controlados por contador. Si ustedes en algún momento logran determinar que en su programa necesitan utilizar contadores, un bucle controlado por contador, su preferencia debe de ser utilizar un for. Es lo que regularmente se utiliza, ¿sí? No es común encontrar programas en los que un bucle controlado por contador se manejen por medio de un while o por medio de un do while, sino que regularmente es por medio de un for, ¿de acuerdo? No me recuerdo si ya se los comenté, pero el hecho de que el for sea la elección cuando se quiera trabajar un bucle controlado por contador, no significa que el for no se pueda manejar controlado por banderas o controlado por centinelas. De hecho, se puede construir un for controlado por centinelas y por banderas, sin embargo, no es común verlo, ¿sí? No es común que la gente lo haga. ¿Por qué? Porque la misma estructura del for lo lleva a uno a utilizarlo cuando sabe que van a existir contadores. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver el mismo problema utilizando un for, vamos a ver cuál es la estructura del for. Decía que el for iba a estar estructurado con la palabra reservada for y un par de paréntesis. En ese par de paréntesis íbamos a tener tres secciones. La primera sección iba a ser la sección de inicialización. Las secciones las íbamos a separar con un punto y coma. La segunda sección iba a ser la de... ¿Cómo la habíamos puesto aquí? La condición de iteración. Punto y coma nuevamente. Y la última sección, perdón, la tercera sección iba a ser la sección de incremento. ¿De acuerdo? Y de ahí entre llaves íbamos a tener la cuarta sección que iban a ser básicamente las sentencias o las instrucciones, que son las que deseamos que se repitan. Ahora veamos cómo llenar cada una de las secciones del bucle for. En la primera sección, que es la de inicialización, dijimos que lo que íbamos a poder hacer ahí es declarar la variable que íbamos a utilizar como contador. La podemos declarar fuera, no hay ningún problema. Pero esa sección no lo permitía hacer. Y lo que sí era obligatorio hacer ahí era inicializar ese contador o esa variable que iba a funcionar como contador. Para nuestro problema, entonces, vamos a declarar un contador de tipo entero que se llame i. Entonces, nuestro contador dentro de ese bucle for se va a llamar i y va a ser de tipo entero. Ok. Esa declaración, o sea, colocar ese int ahí, yo pude haber colocado int i aquí, e igual lo podía utilizar, pero regularmente se hace así. Y lo que sí es obligatorio, dijimos que iba a ser la inicialización. Entonces yo necesito contar 5 números naturales, empezando desde el 1. Entonces mi contador debiese iniciar con el valor de 1. Muy bien.
Entonces, esto que acabamos de colocar acá, eso es lo que se coloca en la sección de inicialización. Colocamos quién va a ser el contador, ¿sí? Que básicamente es una variable, y el valor que va a tener cuando se inicie el bucle. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a esa primera sección? Ok, veamos ahora la segunda sección, que es la sección de la condición. Va. La condición entonces dijimos que iba a ser el homólogo a las condiciones que nosotros colocamos dentro del bucle while o do while, que es al final la expresión que se evalúa y si da como resultado verdadero se repite el bucle y si da como resultado falso se detiene. Eso es lo que vamos a colocar en esta segunda sección. Entonces podríamos utilizar la misma expresión que utilizamos en el while. Lo único es que en vez de ser contador ahora va a ser i. Entonces vamos a evaluar si i es menor o igual a 5. Va. ¿Qué tenemos hasta ahora entonces? Sección de inicialización. Hicimos que i fuera igual a 1. Inicializamos i. Segunda sección es la sección de evaluación de la condición. La condición es la misma. Estamos evaluando si el contador es menor o igual que 5. Y la tercera sección es la sección del incremento. Dijimos que en la sección del incremento lo que íbamos a colocar es cómo iba a variar el valor de la variable contador que estábamos utilizando dentro del for. Y en este caso nuestra variable contador se llama i. ¿Cómo deseo que esté variando? Deseo que se esté incrementando en una unidad. Entonces voy a crear o voy a indicar en esta sección la forma como se va a estar incrementando ese contador, que va a ser de una en una unidad. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué está diseñado el for para manejar bucles controlados por contador? Porque si se dan cuenta nosotros estamos, el bucle for me obliga a crear aquí el contador, que es el equivalente a hacer esta declaración afuera para un bucle while o un do while. Ahora es parte de la misma instrucción. Evalúa la condición, que es lo que hace el while y el do while. Ahí sigue igual. Y el otro beneficio es de que como parte de la instrucción for yo indico cómo voy a manejar o cómo va a estar cambiando ese contador, que es lo que yo tengo que especificar acá por separado dentro del while y dentro del do while. Entonces, como esas dos partes adicionales que les acabo de comentar no existen en el while y en el do while, eso es lo que hace que el for sea más robusto y que esté orientado hacia el uso de contadores. Porque si se dan cuenta, su primer sección y su tercer sección están orientadas específicamente a que se manipule un contador. ¿Me explico o hay alguna duda al respecto? Sí se puede decrementar también. En un momento vamos a ver un bucle con decrementos. Respondiendo a la pregunta de Cristian que preguntaba si se podía decrementar. Ok, entonces ahora lo único que nos falta es colocar la sentencia que queremos que se repita. Y en este caso la sentencia que deseamos que se repita es la misma que estaba dentro del bucle do while. Entonces podemos hacer un copy-paste. Lo único es que esa instrucción que copiamos utilizaba la variable contador, pero dentro del for, ¿quién es mi contador? Es i. Entonces vamos a cambiar la variable contador por i. Y listo. Entonces comentemos este código únicamente para dejar que el for se ejecute solito. Y vamos a ver cuál es el resultado. Y listo. El resultado es el mismo. Tenemos los 5 números naturales, el cuadrado de cada uno de esos números naturales y el cubo de cada uno de esos números naturales.
Entonces el comportamiento del for es el mismo de cualquiera de los bucles while y do while, y lo que cambia es su estructura. Ahora, tema interesante a ver es cómo funciona el for, o sea, cuáles son los pasos que sigue para poder procesar las instrucciones. Lo primero que va a hacer el bucle for, o sea, la primera vez que se llegue a esta línea, a la línea 31, lo que se va a hacer es ejecutar la sección de inicialización. Eso es lo primero que se hace. Que para nuestro ejemplo, esa sección de inicialización lo que está haciendo es declarar una variable que se llame i y asignarle el valor de 1. Ok. Lo segundo que va a hacer el bucle for es evaluar la sección de, ¿cómo le pusimos? Condición de iteración. Que para nuestro ejemplo, esa condición de iteración está dado por i menor o igual que 5. Ok. En nuestro ejemplo entonces, i fue inicializado con 1, es lo primero que va a hacer el for, y después va a evaluar la expresión. ¿Será que i es menor o igual que 5, verdadero o falso? Como i tiene asignado el valor de 1, entonces 1 es menor o igual que 5, es verdadero. ¿Qué va a hacer cuando sea verdadero entonces? Va a ejecutar el bloque de código del for, que eso es lo que está definido por la llave de apertura y por la llave de cierre. Entonces, si esta expresión da verdadero, se ejecuta el bloque de código. Igual que en el while, igual que en el do while. Aquí es donde viene el pequeño cambio, que es el cuarto paso. Cuando llegue al final del bucle, o sea, cuando llega a la llave de cierre, lo que va a hacer es regresar nuevamente al inicio. El mismo comportamiento de while y do while, pero ahora no va a ejecutar la inicialización, sino que lo que va a ejecutar es el incremento. Entonces, mi cuarto paso es ejecutar la sección de incremento. Y la sección de incremento para nosotros, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro contador se incremente en ¿cuántas unidades? En una unidad, ¿sí? Entonces, ese i que venía con el valor de 1, al momento de pasar por este paso 4, lo que va a hacer es incrementar su valor a 2. Y después que haya incrementado su valor, lo que se va a hacer es regresar al paso 2. ¿Y cuál es el paso 2? Evaluar la sección de condición de iteración, que para nuestro ejemplo es evaluar si el valor de i es menor o igual que 5. En este momento tiene asignado el valor de 2, entonces 2 será menor o igual que 5, ¿verdadero o falso? Verdadero, entonces va a ejecutar el bloque de código del for. Después, cuando llegue a la llave de cierre del for, va a regresar a la línea donde fue declarado el for y va a ejecutar nuevamente la sección de incremento. Entonces, lo cambia de 2 a 3 y después que hizo ese cambio regresa al paso 2 otra vez. Evalúa la condición, ejecuta el bloque de código, llega al final, regresa, hace el incremento. Ahora va a regresar al paso 2, ahora tiene el valor de 4, 4 es menor o igual que 5, verdadero, ejecuta el bloque de código otra vez, ejecuta la sección de incremento, ahora vale 6, regresa al paso 2, 6 será menor o igual que 5, falso. ¿Y qué pasa cuando es falso? Entonces se va al final del bucle. Y listo. ¿Sí? Esa es la forma como se procesa un bucle for. ¿Hay alguna pregunta que tengan al respecto?
pregunto respecto a la estructura del bucle y pregunto respecto al comportamiento del bucle. Todo bien, jóvenes. Ok. Entonces, eso es un bucle for. Y así es como funciona. Veamos ahora otro ejemplo. Y aquí viene asociado a lo que preguntaba Cristian, de que si se puede decrementar. Este ejemplo va relacionado con eso. ¿Qué es lo que dice? Dice que elaboremos un programa en C++ que escriba números reales. Los números reales son los que tienen puntos decimales y su respectiva raíz cuadrada. Dice que debemos de iniciar el conteo en el número 16 y cada vez que se repita el bucle se tiene que decrementar el contador en 2.5 unidades. Ok, entonces aquí es donde vamos a ver cómo es que funciona el decremento. La problemática entonces esencialmente es que calculamos la raíz cuadrada de 16, después le restamos 2.5, da como resultado 13.5, a ese 13.5 le calculamos la raíz cuadrada, después a 13.5 le restamos 2.5, da 11, a ese 11 le calculamos la raíz cuadrada, y así consecutivamente. El problema no lo dice, pero debemos de realizar esa acción mientras que nuestro contador sea mayor o igual que 0. Porque si dejamos que sea menor que 0, ya el cálculo de la raíz cuadrada se va a convertir en un número complejo, ¿va? Entonces eso ya no nos corresponde. No sé si hay dudas respecto a la problemática o se entiende bien el problema. Va. Ok, veamos entonces cómo lo podemos resolver. Nuevamente, palabra reservada for. Abrimos y cerramos paréntesis, sus llaves y listo. Primer sección, sección de inicialización. Ok, mi problema dice que el contador debe de iniciarse en número 16 y que va a trabajar con números reales. Eso significa que el tipo de mi contador debiese de ser float. Muy bien. Le voy a poner como nombre contador y lo voy a inicializar con el valor de 16, porque el problema dice que debo de iniciar calculando la raíz cuadrada del 16 y después irlo reduciendo. Va. ¿Cuál va a ser mi condición o la expresión para determinar si el bucle se debe de seguir repitiendo o ya no? Debo de verificar que, perdón, esto se debe de repetir mientras que el contador sea mayor o igual que 0. Muy bien. Y ahora viene lo interesante, que es lo que me interesa, que es lo que quiero que pongan atención en este ejemplo. La tercera sección es la sección de incremento del contador y puede ser un incremento o puede ser un decremento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos acerca de contadores, regresando a lo que vimos hace unas semanas, dijimos de que el contador se iba a poder expresar de 3 maneras. Las 2 primeras maneras como podemos expresar un contador son nos permiten modificar el paso que se le va a poder dar al contador, y la tercera, que era una forma muy sencilla, únicamente nos permitía hacer un incremento o un decremento de 1 en una unidad. Pero ¿cuáles eran las otras 2 formas como podíamos crear nosotros un contador?
puntos extras a quien me responda. No, era la forma como escribíamos los contadores. Teníamos 3 formas para poder escribir un contador. Las 2 primeras me daban la opción de hacer variar la cantidad de unidades que se iba a incrementar o decrementar, y la tercera forma únicamente me permitía hacer el incremento o decremento en una unidad. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cuáles eran las 2 formas en que podía crear contadores que me permitía incrementar o decrementar en más de una unidad? Perfecto. Muy bien por Cristian. Entonces, Cristian, al momento de tu parcial, recordame que respondiste bien el día de hoy y ahí estamos. Lo que acaba de colocar Cristian es una forma como podemos tener un contador decremental que varía en la cantidad de unidades, ¿sí? En el caso de lo que nos colocó por acá Cristian, va a ir decrementando de 2 en 2 unidades. Y a nosotros lo que nos interesa es decrementar de 2.5 en 2.5 unidades. Entonces nosotros podríamos copiar lo que Cristian escribió y únicamente agregarle el punto 5. Hacer que contador sea igual a contador menos 2.5. Esta sección, ¿para qué es que nos va a servir? Para modificar la variable, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esta instrucción? Estamos modificando el valor de la variable. Entonces es una expresión válida, ¿de acuerdo? De la misma forma como acá estamos haciendo un contador decremental de 2.5 unidades en 2.5 unidades, pudiésemos hacer un contador incremental de 10 unidades en 10 unidades, ¿de acuerdo? No importa qué expresión utilicemos acá, siempre y cuando estemos representando el comportamiento de un contador. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna duda con eso antes de seguir o si todo lo entendieron. Ok, todo bien entonces. Lo que debo de hacer entonces es calcular la raíz cuadrada del valor de contador, ¿sí? Entonces podría ser un cout de qué. Para poder calcular la raíz cuadrada voy a necesitar importar esta librería, la librería mat.h, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar esto de esta forma. Lo que hacen es escribir el hashtag include menor mayor y dentro escriben mat.h. Ok. Con eso lo que están haciendo, como habíamos platicado al inicio del curso, es importar, por así decirlo, una serie de funciones matemáticas que están definidas acá adentro. Una de esas funciones matemáticas es el cálculo de la raíz cuadrada. ¿Cómo calculamos la raíz cuadrada? Utilizando una instrucción que se llama SQRT, ¿sí? El SQRT viene del texto o de las palabras square root, que eso es como decir raíz cuadrada. Regularmente lo que yo hago es ver de dónde se deriva la instrucción para que se me quede, va mucha. Entonces, si se dan cuenta, la instrucción es eliminarle todas las vocales a square root. Entonces les queda SQRT. Va, pero bueno. Entonces utilizan SQRT, abren y cierran paréntesis, y dentro de los paréntesis colocan el valor al que le quieren calcular la raíz cuadrada. En este caso, a quien le queremos calcular la raíz cuadrada es a contador. Entonces escribimos esto de esta manera y al final vamos a colocar un endline. Para hacerlo un poco más representativo,
vamos a mostrar también el valor al que le vamos a calcular la raíz cuadrada, que sería contador. Así se muestra el número al que se le está calculando la raíz cuadrada y la raíz cuadrada ya calculada. Ok, entonces veamos qué nos da como resultado esto. Y listo. Nos muestra el 16, su raíz cuadrada 4. De ahí se le restan 2.5 unidades, porque es lo que estamos indicando acá. Y ahora es 13.5. Raíz cuadrada de 13.5, 3.67. Se le restan 2.5, ahora queda 11. Raíz cuadrada de 11 es 3.31. Se le restan 2.5, ahora da 8.5 y así continúa hasta que llegamos a 1. Viendo el funcionamiento de esto, siguiendo el proceso que ya teníamos aquí definido, dice que el for lo primero que hace es ejecutar la sección de inicialización. Entonces para este ejemplo lo que va a hacer es declarar e inicializar el contador a 16. Después se evalúa la expresión. Mi expresión es validar que contador sea mayor o igual que 0. Después se ejecuta el bloque de código, muestra este resultado. Cuando finaliza, regresa nuevamente a donde se inició el for. Lo único es de que ahora en vez de realizar esta primera sección, la que realiza es la tercera. Entonces lo que hace es un decremento del contador y lo convierte de 16 a 13.5. Después dice que regresemos a evaluar la sección del código de la condición de iteración. Entonces contador que ahora vale 13.5 sigue siendo mayor que 0, entonces es verdadero. Ejecuta el bloque for y así continúa hasta que la expresión esta da como resultado falso. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿Se entiende el bucle for entonces? De 0 a 10, ¿qué tanto se ha entendido el bucle for? A ver, déjenme saber de 0 a 10 qué tanto se ha entendido el bucle for. Gracias a las 3 personas que respondieron. Veamos un último ejemplo entonces del bucle for. Nuestro ejemplo dice que elaboremos un programa en C++ que realice la suma de los términos de esta serie. Esta letra que parece una E significa, se lee sigma, y sigma regularmente significa una sumatoria. Una sumatoria es una sucesión de la suma de términos. No está bien dicho, ¿va? Es la suma de una sucesión de términos, ¿sí? No sé si fue lo mismo que les había dicho. Esa sucesión de términos viene definida por medio de una variable. Una variable que indica en dónde se debe de iniciar, que para nosotros está dado por este c igual a 1. Entonces nos está diciendo que nuestra sumatoria debe de iniciar en c igual a 1 y debemos de realizarla o debemos de sumar hasta que c tenga el valor, en este ejemplo, de Bmax, ¿sí? Entonces C va a empezar a cambiar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta que alcance el valor de Bmax. ¿Y cuáles son los términos que va a estar sumando? Va a estar sumando la serie de 1 dividido C por C. ¿Estamos? Va. Y dice que ese límite superior Bmax va a ser un dato que va a proporcionar el usuario. Y lo interesante de acá es que vamos a tener que detener el bucle for utilizando una sentencia
break. Como no sé si ustedes se recordarán, utilizamos la sentencia break con el while y lo que hacía era detener el while a pesar de que no se hubiera cumplido su condición, sino que únicamente nos permitía detenerlo cuando nosotros quisiéramos por medio de la instrucción break. Entonces eso mismo se puede realizar también con un for. Ok, para explicar un poco mejor cómo funciona esto de las series, lo que me está, la problemática me está diciendo lo siguiente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Ahí estamos. Dice que Vmax va a ser un valor proporcionado por el usuario. Entonces supongamos que el usuario va a decir que Vmax es igual a 3. ¿De acuerdo? Y les comentaba de que estas sumatorias se calculan iniciando con C, cuando C tiene el valor de 1, hasta que C tenga el valor que fue asignado como límite superior. El límite superior que me acaba de dar el usuario en esta ejemplificación que estamos haciendo es 3. Significa entonces que C va a poder tener los valores de el valor inicial de 1, que es lo que me está indicando la serie acá en la parte inferior, y va a irse incrementando hasta que llegue a el valor de Vmax. ¿Cuál es el siguiente valor entonces? 2. Y el siguiente valor, 3. Pero 3 ya es igual que el límite que ingresó el usuario, entonces esos son los 3 valores que va a poder tener Vmax. Perdón, que va a poder tener C. Ahora, ¿cómo me van a afectar los valores de C en la sumatoria de la serie? Lo que significa esto es, mi serie está dada por 1 dividido C por C. Pero C, ¿qué valores puede tener? 1, 2 y 3. Entonces esto me va a implicar que la sumatoria va a ser 1 dividido, ¿cuál es el valor inicial que tiene C? 1. Entonces es 1 dividido 1 por 1. Ok, ese es el primer término de la serie. El segundo término de la serie va a ser cuando C cambie su valor a 2. Entonces mi segundo término va a ser 1 dividido 2 por 2. Ok. El siguiente término de la serie va a estar dado cuando C tenga el valor de 3. Entonces esto va a ser 1 dividido 3 por 3. ¿Estamos? Y al final esto me va a dar el resultado de la sumatoria cuando realice esta operación. ¿Se entiende qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo debe funcionar el programa? Utilicemos entonces nuestro bucle for y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar un contador que en sí lo primero que tenemos que hacer es solicitarle el valor al usuario. Entonces ese valor es Vmax porque es mi límite superior y va a estar en 0. Y aquí estoy utilizando los mismos términos que en el ejemplo para que se pueda entender. Entonces vamos a hacer un cout y pedirle al usuario que ingrese el límite superior con un número entero positivo. Listo. Entonces ese valor lo va a recibir Vmax. Ahora sí. Aquí me ingresó ya el usuario cuál es el límite máximo, que fue este paso de acá. Ahora voy a hacer el cálculo de la sumatoria. La sumatoria al final va a ser un acumulador, porque lo que voy a hacer es ir acumulando términos. Entonces tengo int suma, y no va a ser int porque es una división, entonces tiene que ser float. Float suma. Siempre que ustedes vean una operación de división, el tipo de la variable que tiene que recibir ese resultado debe de ser de punto flotante, ya sea un float o un double, creo que es. En nuestro caso hemos trabajado siempre con float, entonces sigamos trabajando con float. 0.0, ahí estamos. Entonces ahora sí, dice que C va a iniciar con el valor de 1, porque es lo que tenemos aquí.
¿sí? C inicia con el valor de 1 en la parte inferior del sigma. Ok. Ahora, como lo que quiero es detener el bucle for con un break, yo voy a crear un for infinito. ¿Cómo creo un for infinito? Colocando en la sección de expresión un valor de true. Así, siempre que se evalúe la sección de la condición, siempre me va a dar como resultado true. Muy bien. Y la tercera sección, que es la de incremento, vamos a hacer que C se incremente de 1 en 1, que es el comportamiento que habíamos explicado también ya acá arriba, ¿sí? Va a empezar C con el valor de 1, de ahí con el valor de 2, de ahí con el valor de 3, hasta que se alcance el valor de Bmax. Ok, entonces ahora lo que debo de hacer es calcular, bueno, traducir el término. El término no va a ser 1 dividido, bueno, y aquí vamos a poner 1.0 dividido C por C, ¿sí? Esa es la fórmula que me están dando acá. Y en este caso C representa a mi contador, que es el que se va a estar incrementando en la serie. Entonces estamos bien. Lo que necesito es ir sumando un término tras otro, tras otro, tras otro. Entonces ese es el comportamiento de un acumulador. Entonces mi acumulador va a ser la variable suma y vamos a decir que suma es igual a suma más el nuevo cálculo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Bueno. Pero ahora lo que necesitamos es implementar la sentencia break que le dé final al for. ¿Cuándo es que se va a tener que detener este for? Cuando C, que es mi contador que se va a estar incrementando, alcance el valor de Bmax, que fue el límite superior que ingresó el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso ocurra, lo que va a hacer el programa es ejecutar una instrucción break para detener el for. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento que finalice el for, nosotros vamos a tener el resultado o la suma de la serie dentro de la variable suma. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Me dice cuál es el límite superior, digamos que va a ser 3 y listo. Ya me dice que la suma de la serie es y me da el valor. ¿Cómo se calculó esa serie? Por medio de esta operación y lo fue acumulando en la variable suma. ¿Alguna duda, pregunta o comentario respecto a qué hicimos, por qué lo hicimos así? Estamos bien, jóvenes. Va. Con eso vamos a concluir el día de hoy.